Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí para presentar este tema relacionado con la teología moral y la religión. Vamos a presentar algunas ideas relevantes y para llegar quizás a establecer un diálogo y una síntesis sobre la perspectiva moral y la perspectiva religiosa, si es que se interrelacionan o quizás son dos perspectivas totalmente antagónicas. Ya veremos entonces a continuación sobre lo que podríamos tener en cuenta a la hora de hablar de religión, por un lado, y hablar de teología moral, por otro lado, ¿no? Bien, estamos aquí entonces, tenemos ya en pantalla nuestro tema número 3, teología moral y religión. Para aclarar este tema sobre religión, he tomado en cuenta cuatro autores relevantes: Cicerón, Agustín, Lactancio, Tomás de Aquino y Musbas. Bien, todos ellos con su aportación importante. Cicerón, por ejemplo, en su obra De Natura Deorum, dice que religión viene del latín religendo, que significa prestar atención con la mente y el corazón. Con la mente y el corazón, no es cualquier cosa, entonces es algo interno de cada ser humano, es la cuestión religiosa. Agustín, en su obra de Civitate Dei, considera que religión viene de la palabra latina religendo, que significa elegir nuevamente a Dios después de haberlo abandonado por el pecado. Lactancio, en su obra Instituciones, dice que religión proviene del latín religando, que significa vinculación a Dios con los actos religiosos. Prácticamente ahí nos estamos orientando ya por el tema de las celebraciones religiosas, los ritos religiosos, etcétera, ¿no? Tomás de Aquino, en su obra La Suma Teológica, en latín tenemos acá ordo ad Deum, religio propria important ordinem ad Deum. Prácticamente hace referencia al orden que viene de Dios. El orden es, en otras palabras, Dios mismo. Por lo tanto, es Dios el que ha instaurado el orden en el universo y, por qué no decir, en el mundo humano. Mulvas habla en su obra, en su libro Teología Moral Católica en 1972, con la siguiente definición: religión es aquella virtud por la cual rendimos a Dios, nuestro creador y dueño absoluto, el honor debido y le manifestamos nuestra sumisión. Parece ser que este autor se va a alinear un poco con las definiciones sobre Dios y sobre la religión de algunos místicos cristianos. Tal es el caso, por ejemplo, a finales de la Edad Media, pues se habla de que Dios es todo en nuestra nada. Bien, teniendo en cuenta entonces a estos autores, ya podríamos indicar si es que hay interrelación, interconexión entre religión y moral o no. Veamos ahora. Religión, pues nos damos cuenta que este término está relacionado con la idea de gratuidad, con la idea del amor incondicional. Por lo tanto, hay una experiencia del perdón, de la misericordia. Además, exige esa contemplación agradecida. Por esta razón es que nosotros como creyentes consideramos a Dios como un Padre bueno, un Padre amoroso, ¿no? Alguien que viene siempre a nuestro encuentro y que nos perdona. Es más, desde el punto de vista cristiano, envía Dios a su propio Hijo para salvar. ¿Qué nos dice la moral? La moral, ¿a dónde apunta? De manera muy particular a la obligatoriedad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la exigencia del deber de cada sujeto, de cada persona, de cada individuo. Teniendo presente entonces la obligatoriedad, la exigencia del deber, implica también la rectitud de comportamiento según una conciencia formada, una conciencia recta.
De este modo podríamos decir entonces que religión y moral están interconectadas. Por un lado podríamos decir que tenemos fe, pero por otro lado también podríamos indicar que la moral es de alguna forma la manifestación práctica de aquello que creemos, de nuestras propias convicciones, de tal forma que eso implica un alto nivel de coherencia para la persona que se considera creyente. Tanto la religión como la moral ponen a la persona en contacto con Dios. De esta manera podríamos decir, por ejemplo, que la religión, desde esa experiencia de gratuidad, de amor hacia lo trascendente, pues nos acercamos cada vez más a nuestro Creador. Pero en la medida en que un ser humano obra moralmente bien, desde una conciencia recta, podríamos también que decir que Dios se manifiesta a través de esta persona. Bien, ¿qué más podríamos indicar sobre esto? Ya llevando al terreno de un mundo plural en el cual nos movemos a diario, pues tendríamos que hacer el planteamiento de las éticas de mínimos de justicia y las éticas de máximos de felicidad. Empecemos por las éticas de mínimos de justicia. ¿Por qué éticas de mínimos de justicia? Porque en un mundo plural en el que vivimos, no todos creemos de la misma manera, no todos pertenecemos a la misma religión, no todos formamos parte de un mismo grupo social o de un partido político, por ejemplo. Cada uno tiene una perspectiva distinta, una idea distinta de bueno y de felicidad. Frente a esa multitud de pareceres, de criterios, de creencias, de cosmovisiones, es importante que busquemos puntos en común en la diversidad. ¿Para qué? Para una convivencia pacífica. En este sentido, las éticas de mínimos de justicia son prometedoras, no porque busquen tal vez que los seres humanos se contenten con el mínimo, no, es como un punto de partida, vuelvo a repetir, establecer puntos comunes en la diversidad para todos sentirnos incluidos y partícipes, de tal forma que, por ejemplo, si decimos que todos somos seres humanos, por lo tanto tenemos igual dignidad, esto significa que por justicia tenemos que respetar los derechos propios y los derechos de los demás. Caso contrario, pues estaríamos cometiendo una injusticia. A esos niveles, entonces, hablamos de las éticas de mínimos de justicia. Sus características, en primer lugar, vamos a tener la justicia como elemento sustancial para trabajar y para planificar, para realizar proyectos en un mundo pluralista, ¿no? Son racionales porque se ajustan a la ley natural. Todos los seres humanos somos racionales y por lo tanto, si a lo largo de la historia hemos coincidido todos en que hay que respetar la vida porque la vida es un valor y un derecho, sobre todo de cada persona, y que nadie debe atentar contra este derecho, entonces eso significa pues que como seres humanos en cualquier parte del mundo, pues la vida debe ser respetada. Son civiles, ¿por qué? Porque no pertenecen solo a un grupo, qué sé yo, religioso, político, no. Es prácticamente el mundo en su globalidad, pero donde cada sujeto, cada grupo está incluido. Bien, teniendo en cuenta este detalle, vamos a tener en cuenta, por otro lado, la división de las éticas de mínimos de justicia. Se dividen en dos grupos exclusivamente. Las éticas de mínimos de justicia exclusivas, que hacen referencia a la autonomía, la libertad y la igualdad, y las éticas de mínimos de justicia inclusivas, que implican participación, deliberación, prudencia, sin olvidar lo anterior, la autonomía y la libertad. Vamos a indicar que en el punto B, las éticas de mínimos de justicia inclusivas, pues van a ayudar sobre todo a reforzar los temas de la inclusión y la participación, mientras que las primeras se pueden quedar ajustándose en un antropocentrismo y reforzar quizás una autonomía cerrada hasta el punto de creer que los otros grupos o las otras personas son como nuestros rivales o enemigos de los cuales tenemos que defendernos.
pues en ese sentido entonces hay que apostar más por las éticas de mínimos de justicia inclusiva, ¿no? Que ven al otro como un distinto, pero que esa distinción, esa identidad diferente a la mía, pues de alguna forma también debe ser incluida. ¿Por qué? Porque hay que construir un mundo más humano, más justo, desde la inclusión, desde la diferencia, desde la diversidad. En este sentido, los principios básicos de una ética de mínimos de justicia serían la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Como mínimo, en un mundo pluralista, si no podemos hacer el bien, como mínimo, vuelvo a repetir, no deberíamos hacer daño a nadie. Por lo tanto, desde la autonomía de cada ser humano y de cada grupo social, pues se debe plantear esa idea o esa experiencia de vida buena, de vida feliz, ¿no? Por otro lado, teniendo en cuenta que la felicidad es algo subjetivo, cada uno tiene una idea propia de lo que es el bien y de lo que es la felicidad. Para unos casarse será la felicidad, para otros tener buen trabajo, para otros luchar por la causa de los pobres, para otros ayudar a los enfermos. Cada uno tiene una idea de felicidad, una idea de bien, y por lo tanto es una idea subjetiva. Esto entonces se va a digamos, a fortalecer con la propuesta de la justicia, ¿no? Si bien cada uno tiene una idea de vida feliz, pero hay que plantear la justicia como un punto de convergencia entre lo objetivo y lo subjetivo, es decir, lo que yo quiero y lo que todos queremos. En definitiva, es establecer unos puntos comunes para que la vida social, la vida en común, sea armoniosa y donde todos se sientan partícipes, donde todos estén incluidos y donde haya menos desigualdades radicales y donde cada vez las desigualdades sean más cortas y donde cada uno y cada una de las personas pues estén participando en un proyecto común. Bien, desde esta perspectiva entonces nos vamos ya a presentar las éticas de máximos de felicidad. ¿Qué son? Las éticas de máximos de felicidad son propuestas desde un sector de la humanidad, incluso desde una experiencia personal. Le digo desde un sector porque con frecuencia las proponen las religiones, en nuestro caso la religión cristiana, concretamente católica. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las características? La felicidad, ¿no? Son teológicas, ¿no? Y por otro lado, la bondad. De tal manera entonces que aquí vamos a tener como punto de referencia a Dios como el supremo bien del ser humano. La felicidad solamente la relación será en definitiva Dios mismo. De tal forma entonces que podríamos indicar en este sentido que estas éticas de máximos de felicidad también se dividen en dos grupos, las exclusivas y las inclusivas. Las primeras, las éticas de máximos de felicidad exclusivas, hacen referencia a la ética de la fe, sobre todo reforzando muchísimo de que Dios es el orden, es el punto de referencia para todo lo creado, ¿no? De tal manera entonces que esto en algunas circunstancias desde el punto de vista moral se puede entender como una heteronomía, ¿no? Dios es el orden absoluto de todo y simplemente el ser humano tiene que obedecer. Las éticas de máximos de felicidad inclusivas tienen en cuenta un detalle. Es una moral, una ética de la autonomía teónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo como punto de referencia a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, entonces Él va a ser nuestro punto de referencia para nuestro obrar moralmente bien. De tal forma entonces que en este sentido el mismo Concilio Vaticano II nos indica que es Jesús de Nazaret el que muestra al ser humano cómo debe vivir, ¿no? Su vida como un verdadero ser humano, ¿no?
es decir, al estilo de Jesús, con ese compromiso netamente de respeto por las personas, ¿no? De lucha por la justicia y en muchas ocasiones ir en contra de aquellos sistemas que oprimen, que dominan, que marginan, que excluyen. ¿Cuáles son los principios fundamentales de las éticas de máximos de felicidad? El amor, el perdón y la misericordia. Entonces, por esta razón es, por ejemplo, que desde una perspectiva de éticas de máximos de felicidad, sobre todo cristiana, la pena de muerte, la guerra, ¿no? Estarían totalmente excluidas. ¿Por qué? Porque el Dios el cual profesa el cristianismo no es un Dios sanguinario, sino es un Dios de la vida, un Dios que es compasivo y misericordioso, ¿no? Un Dios que quiere que el ser humano cambie de conducta, reoriente su vida y viva. No quiere la muerte de nadie. En este sentido, entonces, es un reto de cómo establecer en situaciones casuísticas, ¿no? El cuidado de la persona sin eliminarlo. Algo que va a ser bien complicado porque a lo largo de la historia encontraremos situaciones muy complejas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un país que está en paz es invadido por otro que quiere extender sus territorios, ¿no? Simplemente vamos a dejar que nos invada, que nos ataque. Pues hay que defenderse en ese caso, la legítima defensa. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces las éticas de máximo de felicidad se pueden quedar en principios generales o en un tipo de idealismo. Pero por otro lado, nos vamos a dar cuenta que las éticas de máximos de felicidad tienen que ser acompañadas de las éticas de mínimos de justicia y viceversa. Las éticas de mínimos de justicia deben ser atendidas por los máximos de felicidad. Caso contrario, prácticamente viviríamos en un caos total, ¿no? ¿Qué podríamos decir al final para ir sintetizando sobre esto, ¿no? ¿Qué significa seguir a Cristo, ¿no? Seguir a Cristo no es una imitación exterior, ¿no? De ponerse una medalla, de cumplir ciertos mandamientos, ciertos ritos y decir que prácticamente con eso ya nos hemos ganado el cielo, ¿no? Seguir a Cristo no es una imitación exterior porque afecta al hombre en su interioridad más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él, a hacerse conforme a Él, es decir, tener los mismos sentimientos de Cristo, actuar como Él actuó, perdonando, ¿no? Asistiendo a los enfermos, acompañando en situaciones vulnerables a los que más sufren. Eso significa entonces seguir a Jesús, que se hizo servidor de todos hasta el don de sí mismo en la cruz, ¿no? Cuando sus mismos discípulos pues se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué puesto les va a tocar, ¿no? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pues tiene que también ser condescendiente con ellos y darles un lugar privilegiado. Pues Él prácticamente les cambia todo el paradigma mental y les dice, bueno, eh, el, el último será el primero, ¿no? Si quieres ser el primero, ponte a servir, sirve a los demás. Y un clarísimo ejemplo, pues en los evangelios encontramos el lavatorio, el lavado de los pies, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, prácticamente está lavando los pies malolientes de sus discípulos. Un ejemplo clarísimo que nos indica entonces de que para Jesús lo importante no es el autoritarismo, el poder, no el orgullo propio para ver a los demás por encima del hombro, no. Para él es sobre todo cambiar este mundo a través del servicio. ¿Cuánta falta hace esto entonces en nuestro mundo? Es más, cuando el mismo discípulo quizás se siente un tanto orgulloso de tener a un buen maestro, ¿no? El mismo Jesús, pues les corrige, les orienta y les dice, bueno, en el mundo van a encontrar
pues a los grandes jefes de las naciones, ¿no? Emperadores, presidentes y demás autoridades, prácticamente que ven por encima del hombro a los demás, ¿no? Y, y en algunas ocasiones pues se olvidan y las oprimen, ¿no? Oprimen a los pueblos y a sus propias naciones. Y él les recomienda, entre ustedes, no sea así, que no se haga ese tipo de, de cosas, que no se siga con esos hábitos inhumanos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso denigra al ser humano, denigra sobre todo a aquellas personas que tienen menos posibilidades en este mundo. Mediante la fe, Cristo habita en el corazón del creyente, el discípulo se asemeja a su Señor y se configura con Él, lo cual es fruto de la gracia de la presencia operante del Espíritu en nosotros. Algo fundamental entonces, de que para el creyente no solamente basta la fe, sino también toda una axiología. ¿Qué implica esto, no? Unos valores que van unidos a la fe, entre ellos, por ejemplo, la humildad. El hecho de creer no es para decir, bueno, yo soy más que los demás, o yo ya estoy en el cielo y los demás no. Todo lo contrario. El tener fe implica acompañar a los demás, ¿no? En situaciones también difíciles. Y no por orgullo propio o por simple esfuerzo humano, sino porque es el mismo Espíritu de Dios que va orientando a cada ser humano en su corazón. Por esta misma razón, podríamos decir que la iglesia no encierra a Dios, ¿no? Que la iglesia no es el reino de Dios. Es parte, sí. El reino de Dios es para todos los seres humanos. Y ahí donde una persona obre con justicia, una persona obre siguiendo la rectitud de su conciencia, una conciencia recta, honesta, justa, pues esa es manifestación de la gracia de Dios en cualquier parte del mundo, independientemente incluso de que una persona crea en una religión o en un grupo o qué sé yo, simplemente no crea, pero que siga una conciencia recta, creo que esa es manifestación del Espíritu de Dios en cualquier parte del mundo, en cualquier ser humano. Bien, desde esta perspectiva, entonces podríamos leer ya el documento Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, número 21. Bien, con esto terminamos esta sesión. Les agradezco mucho por seguir en mi canal y seguramente ya dentro de poco estaremos revisando otros temas relacionados con la teología moral. Muchas gracias y hasta pronto.